revisándolo mientras esperamos que se sumen las demás personas. ¿Qué tal? Adalid, Daniel, ¿tuvieron posibilidad? No, ya, ok. Entonces vamos a leerlo ahora mismo. Ratito. Eh, a ver. No, tengo que bajar un poco más. Perdón. Un momentito, por favor. Hoy nos vemos, hermanito. Recuerda que acá mi crew está desmontando el sound system mientras acabo de terminar un evento que viene desde muy temprano. Así que escuchan el after del evento. Un ratito que me acomodo en otro espacio. Ya, ahora sí estamos mejor. A ver. Vamos compartiendo. Entonces estamos viendo el índice. ¿Correcto? ¿Me confirman? Sí. Genial. Entonces, la estructura del índice, y Sebas también, confírmanos por favor si es que ya estás, si procedes a grabar a continuación, o desde cuándo estás grabando. En todo caso procede a grabar, Sebas, vamos a ver. Entonces, podemos ver, como veíamos en la estructura del índice, parte de una sistematización ya del pensamiento de Chalini y de la clasificación de las danzas como tal, ¿no? Entonces, perdón, confirmo grabando para poder proceder con la mediación de este grupo de lectura. Sebas, confírmanos cuando estás grabando, por favor. Ya, perfecto, no hay problema. Bien, procedemos entonces. Capítulo 1, cortamos la fiesta de la mamacha Carmen, que tiene la estructura de Paucartambo, la mamacha Carmen en Paucartambo. Ojo que Chalena no le está llamando Virgen del Carmen, sino le está llamando mamacha Carmen. Y esa es una posición política de Chalena y parte de las expresiones cotidianas paucartambinas también. Entonces, cronograma de organización de la fiesta, aspecto fundamental, en tanto las fiestas patronales vienen a ser uno de nuestros elementos fundamentales de organización, ¿no? De organización en lo que Chalena llamó el sistema de fiestas del Perú a través del calendario, que a su vez está superpuesto al calendario agrícola, de producción agrícola y ganadera. A continuación, los conjuntos de danza y las reflexiones sobre la danza del Antiguo Perú, las danzas de Paucartambo. De ahí es la clasificación de estas danzas. Perdón, disculpa. Ya, voy a tratar de ir un poco más lento. Lo que decía es que esos... A ver, regresamos. Gracias por avisar. Decíamos, vamos a revisar selecciones del capítulo 1 respecto a Paucartambo, la mamacha Carmen en Paucartambo, el cronograma y organización de la fiesta, los conjuntos de danza de la fiesta y la danza en el Antiguo Perú en relación a las danzas de Paucartambo. Esos son los primeros elementos de los cuales vamos a ir viendo algunas selecciones y de las cuales se consideran sus comentarios. Entonces, Paucartambo es Paucartambo en 1985. En ese momento, Chalena nos indica que es un pueblo pequeño de 1500 habitantes y 350 casas situadas a las orillas del río Mapacho, al noreste de la ciudad del Cusco. De estilo colonial con calles empedradas, casas blancas de 2 pisos y balcones azules, es capital de la provincia de Paucartambo, una de las 13 provincias del departamento del Cusco.
Su nombre proviene de dos palabras quechuas, Paucar y Tampu, traducidas por los paucartaminos como lugar que florece. También se dice que Paucar fue un jefe de alta jerarquía en el ejército de los incas y que en el periodo de expansión hacia la selva habría usado el tambo situado a las orillas de Mapacho, 17 kilómetros río arriba en Huatocto, lugar primigenio de Paucartambo. Paucar y su más clásico Paucar, adjetivo polícromo, multicolor, matiz color proporcionalmente mezclado o combinado con otros, cada una de las gradaciones de un color desde subido hasta el débil o tenue. Objeto que lleva matiz, Paucar cori, oropel, Paucar tica, flor polícroma, Paucar cusi, jugular, Paucar puca, rojo escalata, Paucar cuna, objetos o prendas o diversos tintes que presentan variedad, elegancia y delicadeza. El diccionario quechua y Chalena hace referencia en este caso a bueno, algunas ilustraciones de lo que vemos aquí. Entonces, el Tampu es un campamento, lugar donde ocupan el ejército del imperio, plazas o regiones militares. Venta, mesón, posada, hostelería, hospedería, tienda donde se hace de noche cuando se viaja. Tampu Pampa, llano de campamento, Rimac Tampu, hospedería de tertulia, Paucar Tampu, pradera de posada o de campamento. Paucar Tampu, ojo ahí. Bucalic Tampu, tienda de campamento de Alborada, Pascana. Paucar Tambo tiene esto y el carácter de tambo entre la capital cusqueña y la selva de Coxnipata. Acá lo que podemos identificar es de qué manera los tambos, efectivamente, tenían diversos grados, al punto de que luego se establecen sobre estas unidades en los caminos, en la articulación del sistema vial de los Andes. Esos espacios estratégicos se establecen y luego durante el virreinato se integran, ¿no? Y se desarrollan hasta la actualidad como centros poblados y luego ya ciudades, ¿no? o pueblos. La vía no oficial de Pocartambo sigue la ruta del antiguo camino inca hacia la selva de Coñipata, cuyo primer tambo, media jornada del Cosco, está en Pisac, y el segundo tambo, una jornada, un día de camino, 75-80 kilómetros aproximadamente, en Huatocto, a 17 kilómetros río arriba de la actual ciudad. Pocartambo ha sido desde el incanato un paso estratégico hacia la selva, esto es clave. Zona que los incas llegaron a conquistar, como lo prueban los restos arqueológicos y las crónicas. Durante la colonia, y esto es importante, ¿no? La articulación del antisuyo se da desde Paucartambo y eso lo podemos ver lo hemos visto en el grupo de lectura anterior dedicado a Huamampoma. Durante la colonia y la república se extraen productos agrícolas y mineros, caucho, oro, madera, arroz, hoja de coca, etc. Prueba de su importancia durante la colonia es el puente Calicanto que mandó a construir el rey Carlos III. Actualmente este puente es de uso peatonal y ha construido otro de fierro por donde están los camiones cargados de productos selváticos, especialmente de madera. Cuando ustedes visiten Paucartambo podrán apreciar la existencia de ambos puentes, el puente de metal, un puente de metal antiguo, creo que hay un puente más nuevo incluso de metal también, y el puente de cal y canto, literalmente, hecho de piedra, cal y canto, llamado Rey Carlos III. La vía oficial entre el Cosco y Pocartambo es una carretera firmada de unos 110 kilómetros y sigue estando firmada casi 40 años después. Sigue sin estar asfaltada la carretera. De Pocartambo sigue estando en las mismas condiciones y sigue siendo trabajado por niños. Sí, mi padre fue parte de los niños que trabajaron para dinamitar esa carretera y cada vez que he ido a Pocartambo hay niños limpiando esa carretera y parte de los trabajos infantiles de este lugar de este contexto y lamentablemente es limpiar la carretera. La vía oficial entre Cosco y Pocartambo es una carretera firmada, 110 kilómetros, que bordea los cerros formando un largo cinturón. La carretera tiene las características de tantas vías serranas abiertas con el principal objetivo de extraer productos y no con el fin de unir poblados. Es decir, son más fáciles de mover en camión tal vez que para trasladar personas. La carretera de comunicación con el Cosco se restringe por ser muy estrecha un día de entrada y un día de salida. El transporte hacia el Cosco se hace preferentemente por los camiones que están de paso procedentes de la selva. Entonces acá podemos ver los 5 distritos de la provincia y hay que entender que es netamente agrícola, su población es quechua hablante y podemos observarles mayoritariamente campesina. Entonces, pensemos aquí de qué manera como Pocartambo tiene una dimensión bien particular, ¿no? A nivel de su propio distrito, Pocartambo tiene una población pequeña, las proporciones son mayores si se comparan con la población de provincia al total.
Destacamos estas cifras por el peso que tienen en el trabajo musicológico y coreológico, ya que la fiesta que describimos se realiza en la zona urbana del distrito de Paucartambo, es decir, en la pequeña ciudad capital provincial, cuya población es bilingüe y se considera a sí misma como mestiza. Durante la colonia y la república, el sistema de hacienda y el sistema de mercado que llega hasta la actualidad significa para el campesinado paucartambino el empobrecimiento y la pauperización. Además, habiendo sido uno de los departamentos cuya producción de papa era lo más importante del país, ha cambiado de cultivo, siendo ahora la cebada para la cervecería del Cosco su principal cultivo. Las cifras confirman que la zona rural de Paucartambo ocupaba hasta hoy uno de los primeros lugares en el mapa de pobreza del país. Entre los dos polos sociales hacendado-campesinado, surgió en Paucartambo un sector social intermedio formado por la población urbana que se dedica a actividades diversas como son el comercio, pequeñas tiendas y restaurantes, el servicio de educación primaria y secundaria, el servicio de puestos públicos de dependencias oficiales con el Ministerio de Agricultura, el Banco de la Nación, oficinas estatales como Cooperación Popular, la actividad de artesanos, principalmente de madera, y bueno, y ahora también hay una gran exportación de elementos derivados de la misma danza. Las oficinas de teléfono y correo, transportistas y pequeños propietarios de tierras, minifundos y parcelas que hacen trabajar parcelas trabajadas con campesinos y obreros en oficios diversos. Después de la reforma agraria, el polo dominante pierde poder a nivel de la zona rural, pero se mantiene en otras maneras a través de relaciones sociales en la ciudad, cargos jerárquicos en los puestos públicos y del gobierno local. La ciudad hasta hace poco contaba con luz eléctrica solo 3 horas al día. La señal de televisión empieza a llegar en el 91. Los diarios tanto regionales como nacionales solo llegan por encargo personal. La principal vía de información es la radio. En este pueblo, con la organización y participación de todos sus habitantes, se realiza la fiesta de la Mamacha Carmen entre los días 15 y 19 de julio de cada año. Quería reflexionar de cómo en la actualidad los celulares han cambiado esta realidad, pero que este es el tiempo de registro del mismo texto, ¿no? Y de la manera como se dan las danzas, con ese grado de vínculo con los medios de comunicación. En este pueblo, con la organización y participación de todos sus habitantes, se realiza la fiesta de la Mamacha Carmen entre los días 15 y 19 de julio de cada año. Significativa en la fiesta es la presencia de los paucartaminos inmigrantes, residentes en Cosco o en otros lugares del país. Generalmente son paucartaminos y paucartaminas que emigraron en busca de un nivel superior de estudios, de trabajo, de negocios más prósperos que en su ciudad natal. Entonces, aunque todo lo que exponemos en este trabajo sea referente a la fiesta en la ciudad de Paucartambo, no debemos perder de vista que este pequeño poblado está dentro de un marco netamente campesino y que más aún tiene de cerca a él lugares de suma importancia para la cultura quechua, dos de ellos cuyas prácticas al parecer están extinguidas y uno de máxima importancia en el surandino, la peregrinación hacia el Taitacha de Coyurriqui. Tres Cruces y el Apu a 30 kilómetros de Paucartamos, en la cordillera oriental de los Andes, se encuentra un lugar de características muy especiales. Es el límite entre la cordillera y la selva. En este lugar, llamado Tres Cruces, se ve la salida del sol como un fenómeno extraordinario propio de lugares con características físicas contrastantes como son la cumbre andina al lado del llano selvático. Acá Chalena está tratando de describir de manera académica un muy complejo fenómeno, ¿no? Donde finalmente se ve el sol saliendo por un mar de nubes o poniéndose entre la selva por arriba de los Andes, ¿no? Por ese motivo se considera que la salida del Sol debe producirse así en pocos lugares del mundo. El fenómeno atmosférico es descrito, bueno, Charlene acá describe el atmosférico que les menciono, pero obviamente ese es uno de los principales atractivos, ¿no? El Apu, que se encuentra al lado de Tres Cruces, es es aparentemente un volcán apagado, y en sus faldas existía un adoratorio prehispánico. Cuenta que antiguamente los arrieros iban en peregrinación a este lugar y que uno de los arrieros fue encantado notándose su figura en la forma de las piedras. El sol tiene un lugar preponderante para la... Chalena en este momento dice cosmovisión, ¿no? Después Chalena hablaba de filosofía o de religión. Asimismo, los volcanes, los cerros y otros elementos naturales con los que se tiene especial relación. El nombre de Apu al volcán Cañacay. ¿Cuál es la pronunciación correcta de este volcán, Domi? ¿Sabemos ustedes? Mm, no lo encuentro en el texto. No sé si alguien. Ah, Calla, Cañaguay. Ay, Cañacuay. ya, Cañacuay. Cañaguay. Bueno, veremos, ¿Qué veremos. Muchas significa? gracias. Me A ver, gustaría saber. ok, Cecilia. Porque Cañaguay. Mira, falta justamente acá, Charlie deja la cita como para
el desarrollo específico de la traducción. Buscaremos en sus diccionarios. Entonces, este otro APU es el del cual se da la ubicación estratégica, gracias, de Paucartambo, entre el APU Sangate y este otro APU. ¿No? Bueno, vamos a averiguarlo también. La traducción de Apu por los españoles es como Dios, pero en este caso asumiremos como la máxima divinidad terrenal en el mundo quechua, en este caso, ¿no? A su vez, Chalena nos hace una referencia a las chulpas de Dinamarca que se encuentran en la carretera Cusco-Cartambo, 50 kilómetros no, del centro del Cusco. Construcciones cilíndricas de piedra que servían para enterrar a los muertos. En este lugar, ahora muy transitado, al estar al lado de la carretera, constituye una referencia importante por las prácticas rituales religiosas habidas ahí o en homenaje a los muertos. El Apo Sangate y la peregrinación al Tatachacoyurriti. El Ausangate es el pico más alto de la cordillera oriental y del sur andino. Hacia él van en peregrinación, miles de campesinos para ser sopados en la tierra y al Apu, así como para celebrar otras ceremonias religiosas. Sobre esta peregrinación, la Iglesia Católica alentó una leyenda acerca de la aparición milagrosa del Señor de Coyurriti, imagen de Cristo en una piedra. Actualmente se produce cada año la peregrinación más grande del sur andino, con asistencia de miles de campesinos, entre 20 y 30 mil, calcula chilena, organizados por naciones, ayus, comunidades, presentándose diversas danzas y significativas ceremonias al Apu de las Nieves. En expresiones artísticas de sincretismo religioso, a veces, o de paralelismo en otras, se observa una festividad sumamente compleja y de profunda significación para la cultura quechua. Estas son las citas de Flores Gowip de Europa. A esta peregrinación y fiesta, el Tatachacoyurriti asisten dos de los conjuntos de danza paucartambinos, Capac Coya y Capac Chuncho, cumpliendo un rol preponderante. Con todo esto tenemos que observar que necesariamente Paucartambo dentro de una religión profundamente religiosa. Las danzas observadas en la fiesta de la Mamacha Carmen no son exclusivas a la ciudad de Paucartambo, pues se encuentran en todo el departamento, especialmente en las provincias bajas. Así también, tanto las danzas como otros eventos como la guerrilla se realizan en la fiesta del Tatachacoyurriti. Hemos visto en nuestras sesiones de revisión y veremos a continuación cómo la guerrilla es fundamental. Es importante señalar la relación evidente entre Tatachacoyurriti y Mamacha Carmen, de divinidades masculina y femenina. Destacamos además un hecho novedoso en la fiesta de la Mamacha Carmen en 1988, la presencia de una imagen del Señor de Coyurriti que fue llevada en procesión igual que la Virgen del Carmen. Los pacartaminos decían que nuestro Señor de Coyurriti había bajado de las nieves y había traído todo el frío. Las relaciones sociales, culturales y religiosas entre las fiestas de la Mamacha Carmen y Tatachacoyurriti corresponden a futuros estudios. Capac Coya y Capac Chuncho son las principales danzas que se presentan en Coyurriti. Ambos grupos que presentan al anti-suyo y al Coya suyo escenifican la obra teatral La Guerrilla, batalla en la que los chunchos derrotan a los coyas. Esta representación que se hace en las faldas de la Usangate se realiza también como punto culminante de la fiesta de la Mamacha Carmen en Paucartambo. Hasta ahí, comentarios, preguntas, es fundamental lo que Chalena nos sitúa y cómo nos ubica. No sé si Domi nos quieres contar y ampliar un poco la visión de Coyurriti y la Mamacha Carmen. Buenas noches. Sí, quisiera, bueno, recordando un poco también en las mismas palabras de los danzantes en Caparcoya y em, sobre la devoción y la dedicación que le tienen a la Mamacha Carmen y a Taita Coyuriti, ¿no? Ellos mismos afirman que claro, ella es la madre y él es el padre, a quienes tienen que rendir, y tienen las ganas y la disposición, y sobre todo la salud para poder rendir homenaje cada año a los dos. Los Capascoya danzan solo, bueno, los Capascoya de Pau Cartambo danzan solo para la Mamacha Carmen y solo para el Taita Cuyurriti, ¿no? Danzan en otro momento del año es casi imposible. Cosa que también me hace recordar ¿no? A un momento donde vi que fue en la inauguración de su disco en el Coricancha de Cusco, donde Chalena da un discurso muy, muy bonito y sobre el que hay un registro en YouTube, donde Chale comenta sobre el origen de los Capascoya, su relación entre los sonidos, el traje, ¿no? que tienen ellos. Bueno, esto
no sé si alguien más también que ha podido ir a Coyuriti o a Dalit, capaz podrías comentarnos un poco tu percepción sobre esta relación. Am, bueno, por ahí. Gracias. Hola, buenas noches. Estamos acá Dimitri y Natalia. No sé si me escuchan bien. Sí. Sí, buenas noches, Natalia. Hola, ¿cómo están, chicos? Bueno, ahora que Camilo, que leías este pasaje y estas menciones que hay de los espacios como los cerros, los volcanes, ¿no? Qué importante esa mirada también de Chalena sobre estos temas, ¿no? Porque al final, sobre todo ahora que el tema, por ejemplo, de los pueblos originarios y pueblos indígenas ya es, digamos, un tema que está como posicionado de otra manera o digamos, analizado de otra manera, todo esto que también ya ella en ese momento plantea como lo que es valioso, ¿no? Para las comunidades, para la gente, en términos de su territorio, y cómo eso obviamente está totalmente integrado al tema ritual, al tema festivo, ¿no? O sea, me parecen esas menciones súper interesantes en ese sentido, ¿no? O sea, además, digamos, de las imágenes ¿no? Del señor de Coyuriti, por ejemplo, que está en una roca, etcétera, pero todo lo demás también, ¿no? O sea, los cerros, los apus, los caminos, ¿no? Entonces es bien interesante esa perspectiva también. Exacto, siento que hay un asunto de conocimiento científico en la tradición oral, ¿no? Y qué maneras entendemos, y sobre todo viviendo en el campo, ¿no? Porque la mediatización en las ciudades nos aíslan de esa conciencia de integración entre la humanidad y el planeta, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la segunda parte que creo que es hasta donde llegaremos el día de hoy, que es la mamacha Carmen en Paucartambo. Chalena ha estructurado esto para poder proponernos, y Chalena tiene un conflicto con esto, y es que Chalena en ese momento tiene una posición distante de la religión, y la fiesta es básicamente en torno a la Virgen, ¿no? Entonces, si bien ella identifica que las estructuras de las danzas provienen del taqui, de origen prehispánico, finalmente la mamacha, la Virgen del Carmen, es una deidad protagonista de la fiesta, y es una deidad real, ¿no? No es indiscutible, ¿no? Bueno, evidentemente para mí es indiscutible, pero algunas personas podrán discutirlo, pero en fin. Es más, creo que tal vez es la única deidad que para mí es evidente, y absolutamente real. Puedo creer en muchas cosas, pero todas ellas pueden ser relativas, pero la mamacha no es cuestionable, ¿no? Bueno, en fin. Desde mi perspectiva, disculpen, eso fue una capita personal. Bueno, varias son las versiones que nos cuentan la llegada de esta virgen a Paucartambo, y en todas se confirma el origen foráneo y las circunstancias milagrosas que rodean el hecho. Don Segundo Villasante, en su libro Paucartambo, provincia folclórica, Mamacha Carmen, tomo 2, destaca las 5 posibles orígenes: de Paucarcoya, de Cosnipata, de los Coyas Viajeros, de los Negros y de Doña Felipa Bengoy. En suma pareciera que cada conjunto de danza tiene su propia versión. Aquí exponemos 3 de estas versiones, por ser las que están presentes en la memoria de los paucartaminos en la actualidad. De Cosnipata, la versión ha sido recogida por el doctor Josafat Roel Pineda y publicada en la revista de Tradición número 4, correspondiente a 1950. La tradición dice: hace muchos años, cuando en el valle de Cosnipata había cerca de 360 haciendas, y dicho valle era el más rico y poderoso de cuantos pertenecían a los españoles, existía, como en otras regiones de la selva, un templo en la hacienda Asunción. La imagen de la Virgen del Carmen, de madera muy pesada, era llevada a Paucartambo para el día de Corpus, como sucedía con todas las otras imágenes de los santos de la selva. Cierta vez se rebelaron los salvajes y con feroz brutalidad destruyeron y quemaron las haciendas del valle, y dieron muerte a los habitantes blancos y atacaron finalmente a la iglesia.
Las flechas que dispararon los salvajes hirieron el cuerpo de la Virgen, que se puede apreciar en el cuerpo de la imagen algunas partes desastilladas en el ojo y en el pecho. Y finalmente, según unos, arrojaron la efigie al río Amarumayo, río serpiente, que desde entonces se llama Madre de Dios. ¿No les parece una súbita e inesperada manera? No sé si todas las personas aquí presentes sabían que la Madre de Dios se llama Madre de Dios porque la Virgen del Carmen había caído herida en este espacio. Entonces, por haber arrasado las imágenes y haberla posado sobre una isla en el río, lugar desde la que se recuperó y trasladó a Pucartambo, según algunas versiones de la isla, además de la imagen de madera se halló otra de yeso, que solo pudieron sacar la primera. Según otras versiones, la Virgen fue atacada por los salvajes en el momento que era trasladada al corpus de Paucartambo. Las flechas también en ese caso hirieron su cuerpo. Esta es otra visión, que es la de los collas viajeros. Una segunda versión narra el origen colla de la Virgen por intermedio de los collas viajeros. Don Segundo Villasante relata así. Desde meses atrás y en los meses de invierno y primavera llegaban a Paucartambo numerosas piaras de llamas por los caminos de herradura de los sistemas orográficos de la Alcumbrera, Capana, Pirguayani, que pasando por el Ausangati transmontaban el sistema de nudo de Vilcanota, hasta llegar al sistema orográfico del Collao. Eran los habitantes del altiplano con sus característicos vestuarios, monteras rectangulares que trasmontaban las altas cordilleras, junto a numerosos grupos de camelidos peruanos cargados de ricos quesos, cecinas, cañigua, ollas, chuño, moraya, que enjaezados con hermosas hoguillas llenas de campanitas y sonajas, ingresaban triunfantes en la ciudad paucartambina para alojarse generalmente en los canchones de Carpampampa y Callispugio. Una mañana, uno de esos collas viajeros encontró muy sorprendido la cabeza muy linda de la Virgen del Carmen en una de las vasijas de su cargamento, hallazgo que fue entregado a una de las señoras más encumbradas, quien mandó a esculpir la imagen que actualmente se venera. Desde entonces, todos los collas viajeros le rinden fervoroso homenaje con sus hermosos cánticos y bailes característicos de los collas, que dicho sea de paso, estos arrieros que integran el valle del Collao, que integran el sistema orográfico del Collao, con Paucartambo, con el Valle Sagrado, existen. Y por favor, Domi, agradeceré tu comentario al respecto, o lo precisamos nuevamente lo podemos precisar durante los collas. Pero sí, cuéntanos un poco, Domi, porque tú conoces y que estas prácticas existen y continúan hasta la actualidad. Hola Camilo. Bueno, disculpen que ahorita estaba generando el nuevo link para la siguiente sesión, para continuar esta sesión. Entonces, ya, eso. Ya, ¿Te parece perfecto. si continuamos Dale, ahorita? entonces ¿Cortamos? continúo, dale Ajá. continuando el link, disculpa, gracias, muy bien. Listo, entonces vamos con la tercera sesión. Igual vamos tu comentario se puede aplicar en Coya mismo, así que todo bien. Sí. Gracias. Entonces, la tercera versión que aquí consignamos fue corroborada muchas veces por los pocartaminos entrevistados, relato que ha sido narrado por la escritora Betty Llaver de Zúñiga en su trabajo Testimonio sobre Check, que dice: en tiempos antiguos venía desde el Collao una mujer muy rica para adquirir productos que se dan aquí y llevarlos a su tierra para venderlos. Era una rescatista que se llamó Felipa Bengoya. Ella se alojaba en lo que se conoce la Casa del Lobatón, hacia la salida del pueblo para la montaña. Felipa Bengoya llegaba haciendo arriar por sus arrieros piaras de mulas cargadas de chipas de barro, cecina, chalona para llevar coca, aguardiente, papas, maíz, chancaca, chuño, moraya y otras cosas más. Ya era conocida que, entrando en la primera quincena de julio, doña Felipa Bengoya llegaba a Paucartambo. Un año que no se sabe la fecha porque a nadie se le ha ocurrido apuntar, Felipa Bengoya desatando sus chispas de ollas cuando dentro de una aparece la cabeza de una bellísima mujer. Jesús María José, se dijo asombrada doña Felipa, y cuando quiso gritar para llamar a los arrieros no se le podía salir la palabra de la boca, quiso correr y sus pies parecían de plomo. Entonces una dulce voz le dijo desde la olla: no te asustes, hija mía, yo me llamo Carmen. Fue el 16 de julio que la Virgen del Carmen, Felipa Bengoya, puso la bella cabeza en una fuente. Disculpen la interrupción. Fue el 16 de julio que la Virgen del Carmen Felipa Bengoya puso la bella cabeza en una fuente de plata que siempre llevaba con ella y llamó a los vecinos y a sus arrieros. La cabeza despedía destellos fuertes. La cabeza despedía destellos fuertes como los rayos del sol. Felipa conocía a un gran ebanista aquí en el pueblo y después de rezar fue al taller del carpintero y encargó que a la brevedad posible tallara un cuerpo de madera para esa linda cabeza. Los collas
con Felipa a la cabeza, festejaron a su paisana imagen. Era pues su paisana, porque había venido del collado entre una olla y juraron venir cada año para el 16 de julio y festejarle para que ella no se sienta apenada por su tierra. Bien, pasamos al otro enlace para continuar con la lectura. Nos lo pasas por el chat, Domi, por favor. Gracias. Y ya lo compartí. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a esperar que se sume el resto de gente para que vayamos continuando por aquí. Un instante, también voy a ver de traer un cargador para que no se me caiga la conexión un instante. Ya estamos completas. Dimitri acaba de entrar también.
Camilo. Hola, Dobby. Acá estamos, estaba yendo por un cargador para poder Vale. continuar. Ya vamos a comenzar en unos minutitos, en un ratito. Entonces, evidentemente, las leyendas, aunque se refieren a la misma devoción por la Virgen del Carmen, aluden a dos imágenes. La de madera, que según Josafat Roel estaba en 1950 en la iglesia, que ahora se desconoce su paradero, y la cabeza de cerámica y cuerpo de madera, que es la que actualmente se venera en Paucartambo. Mamacha Carmen y Mamacha del Rosario, una patrona para mestizos y otra para campesinos. Las circunstancias milagrosas que rodean el origen de la Virgen del Carmen de Paucartambo parecieran tratar de justificar la realización de una pomposa fiesta en una parroquia cuya patrona es la Virgen del Rosario, mamacha que es festejada por la población campesina en el mes de octubre. Los relatos orales cuentan que la presencia de la Virgen del Carmen suscitó otra denuncia por parte de los campesinos que no les parecía bien la celebración de otra patrona. Don Elisbán Villasante relata así. Tan devota de la Virgen del Carmen, la señora comerciante de Paucarcolla se puso de acuerdo con el párroco de ese entonces y en medio de una fiesta improvisada fue llevada al templo como una donación, dando origen a los festejos como a patrona de la parroquia. Es cuando surge un gran juicio entre los pobladores del lugar y los indígenas, ya que estos últimos alegaban que la patrona de la población era la Virgen del Rosario y no la Virgen del Carmen, porque la parroquia se denomina Nuestra Señora del Rosario. Tan sonado fue el juicio que al perder en la ciudad del Cusco los campesinos apelaron ante el virrey, quien dio su fallo a favor de los pobladores de Paucartambo. Es cierto, por solamente influencias, no contentos los campesinos, apelaron ante la corona de España, quien para no descontentar a ninguna de las partes dictó su sentencia salomónica en el sentido de que el 16 de julio sería festejada la Virgen del Carmen por los pobladores del lugar y el 7 de octubre festejarían los campesinos a la Virgen del Rosario, causa de ello que ambas festividades se realizaban a la competencia. Por motivos económicos e influencias desaparece finalmente los festejos de la Virgen del Rosario, que en realidad ahorita siguen existiendo, siendo de notar que dichos festejos se realizaban a la mejor usanza con danzas y costumbres auténticamente típicas. Elisbán Villasante, manuscrito de 1985.
Más allá de la anécdota, la apropiación de una u otra fiesta en honor de las vírgenes reafirma la gran diferencia socioeconómica existente entre paucartaminos mestizos y paucartaminos campesinos. Por otra parte, es muy significativo el hecho de que un juicio de carácter religioso sea dilucidado por la autoridad, el virrey, el rey, quedando reafirmada una vez más la íntima relación entre iglesia y Estado colonial. Una acotación muy chalenística esta. Asimismo, no podemos descartar la posibilidad de que en el mes de julio haya habido una fiesta indígena de importancia y que los campesinos reaccionasen frente a la imposición de otra celebración que anulase la suya, mecanismo este que fue utilizado frecuentemente por el régimen colonial. La fecha en la que se realiza la fiesta, julio, nos revela una coincidencia importante ya que justamente se ha terminado la cosecha y la población campesina se prepara para iniciar un nuevo ciclo agrícola. Así entonces debieron existir fiestas propiciatorias de la producción agraria y la bonanza personal y colectiva. La fiesta de la Mamacha Carmen tiene esa función propiciatoria para un buen año, aunque los participantes en ella sean mestizos y el campesinado no intervenga. Más que como público, me diría Chalena después. Interesante señalar que las diferencias continúan reafirmándose. En 1985, la parroquia de la Virgen del Rosario se convirtió a su vez en el santuario de la Virgen del Carmen, cuando el Papa Juan Pablo II coronó la imagen de la Mamacha Carmen de Paucartambo en una multitudinaria ceremonia realizada en Sacsayhuamán, en la ciudad del Cusco. Los títulos de jerarquía no quedan en el ámbito religioso, pues la Mamacha Carmen ostenta el cargo de alcaldesa vitalicia de la provincia de Paucartambo, recibiendo los honorarios legales por tal designación. Por extraño que parezca, el sueldo mensual de la Virgen se deposita en un fondo para cubrir gastos de su fiesta en el mes de julio, fondo que es administrado por el municipio de Paucartambo. No sé si ese fondo seguirá existiendo, pero existía en el 85. Recordemos, hay que averiguar si existe. Recordemos que la Virgen del Carmen no es la única que detenta oficialmente un cargo o título honorífico, pues el decreto ley 17892 nombró Gran Mariscala del Perú a la Virgen de la Merced, demostrando cuán poco ortodoxo es el catolicismo peruano. Yo soy ateo, pero creo en la Mamacha Carmen. Esa es una cita en realidad de mi tío Ángel Efraín Rivero Somocurcho. No lo dice, pero es mi tío. Ya, bueno, en fin. Yo soy ateo, pero creo en la Mamacha Carmen. Sea cual fuera el origen, la imagen objeto de veneración es en la actualidad una estatua de yeso y madera a la que los paucartaminos le atribuyen grandes poderes milagrosos. Como pueden ver, mi madre obviamente no cree en la Mamacha. Poderes a los cuales acuden con sentimientos contradictorios de fe y de temor, pues en las expresiones de catolicismo popular encontramos una humanización de las divinidades, de tal modo que éstas pueden tener las reacciones de placer, dolor, ira, preocupación o tener las molestias de cualquier mortal. La mamacha, dicen, cuando sale en procesión puede estar rosadita, risueña y entonces va a ser un buen año, pero a veces está pálida, casi amarilla, entonces es señal de tiempos malos. Esa costumbre de leer en el semblante de la estatua para predecir el futuro proviene de la cultura oral indígena. En la cultura quechua tiene suma importancia el estado de los elementos naturales, color, brillo, opacidad, para diagnosticar la situación atmosférica y pronosticar el clima y otros fenómenos que son importantísimos para la agricultura. Así, por ejemplo, de acuerdo a las temperaturas ambientales y la humedad, si llueve o no, los últimos días del mes de agosto es posible pronosticar para el mes de febrero del año siguiente la temporada de lluvias o la sequía. Pero estos conocimientos que aún conservan y que utilizan los campesinos carecen de significación para la población mestiza que se dedica a otras preocupaciones. La apreciación del semblante de la Virgen en relación a la prosperidad o precariedad del año que se inicia es muy subjetiva. La mamacha es entendida por los paucartaminos como una virgen que castiga, especialmente a quienes no cumplen con las promesas asumidas, cargos, responsabilidades. Es una virgen vengativa a la vez que bondadosa. En todo caso, es una relación condicional por la que los devotos realizan sus ofrendas, pedidos. La relación por la divinidad puede tomar formas casi familiares, así por ejemplo, ya pues Camucha, tú no me puedes hacer esto, si me va bien en este negocio entonces te bailo 3 años. Entre los pedidos tienen preponderancia los relacionados con la salud y el trabajo, aunque también encontramos casos como el de asumir un cargo grande, para pagar a la mamacha el favor que me hizo cuando ella me devolvió milagrosamente lo que me habían robado de mi casa, mi televisor y otras cositas. Justamente cuando yo le prometí el cargo, entonces llegaron los de la PI, Policía de Investigaciones, y me dijeron que habían encontrado a los ladrones. Pocas veces, salvo en los casos de cercanía a la muerte, hemos constatado que la devoción esté ligada a la salvación del alma, alejándose esta práctica religiosa de los principios doctrinales católicos. Al respecto, corroboramos las afirmaciones de Silva Saint Esteban cuando dice: entre los sectores de la población que participe en mayor grado de la cultura occidental, los elementos mágico-religiosos de filiación nativa sobreviven en tanto llenan los vacíos que no alcanza a cubrir la religión católica, principalmente cuando atañen a las crisis producidas por la enfermedad y por los conflictos personales, pero insertos en una estructura simbólica que corresponde a la visión del mundo de acuerdo con el esquema de catequismo cristiano. Es decir, la Virgen del Carmen es más poderosa que una Virgen católica normal.
Por otra parte, el carácter mágico pagano de la fiesta paucartambina es palpable en muchos aspectos y elementos, así por ejemplo cuando se hace ticrasca con la imagen de la mamacha. Bueno, el ticrasca es cuando voltea la imagen, la Virgen y le hace una oración, le da una vuelta completa a la demanda pidiendo un castigo o una sanción para una persona que nos ha hecho daño o por una persona que no cumple con su cargo o una promesa. Le da una vuelta de campana y de cabeza, la oración la sabe el caporal. Esto es contra la persona que hace un daño o no cumple una tarea. Recordando que las vírgenes y los santos tienen especialidades para hacer milagros. Santiago es patrón de las llamas y los caballos, San Marcos protege las vacas, San Juan las ovejas, y los paucartambinos recalcan que la mamacha Carmen concede de todo, especialmente cuando se le ofrece bailar o cantar. ¿Será una virgen que le gustan las danzas? Favorito de ellas son los chunchos. Claro que collas y negros saben adorar cantando y eso es muy lindo. El carácter mágico pagano abarca no solamente estampas, detentes, medallas o el escapulario y hábito de la Virgen, sino también al mismo hecho de bailar y cantar. El homenaje más significativo tiene un contenido estético que es ofrecido con carácter de exclusividad. Estas danzas solo se bailan en la fiesta, nunca más. Algunos están llevando las danzas a otros sitios, a concursos en Costco, pero eso ya no es auténtico porque se hace por otros motivos, se hace sin sentimientos. Yo le he bailado un año y debo necesariamente bailar 2 años más y tiene que ser majeño porque lo heredé de mi padre, dice otro entrevistado. ¿Qué tanto pesa la devoción a la fiesta frente a la tradición familiar del deseo de reunirse? Le hemos hecho una promesa, ¿no? Y de mí se puede olvidar los paucartaminos, pero yo no me olvido. La promesa no se hace delante de nadie sino a la Virgen. Entonces se le pide un favor a la mamacha y se le dice, yo te voy a bailar, mamacha, virgencita, camucha, michola. O lo que quieras le dices, yo te voy a bailar y vendré donde sea que me encuentre. Entonces, ¿tú crees en la mamacha Carmen? ¿No dijiste que eras ateo? Sabes que yo tengo serias dudas, porque a nivel de Paucartambo nosotros podemos ser ateos o lo que sea, pero esa virgen la queremos y le tenemos miedo, ¿no? ¿Miedo por qué? Porque me puede castigar, pues. Sinceramente te digo que yo soy ateo, pero creo en la mamacha Carmen. Dice acá, Enrique Rivera Somocurcio. Junto a los apelativos familiares, Camucha, Michola, con los que... Efraín, perdón, Rivera Somocurcio. Junto a los apelativos familiares, pensé que era mi otro tío, no ese es Efraín. Junto a los apelativos familiares Camucha, Michola, con los que los devotos se dirigen a la mamacha personalmente, encontramos a aquellos que la colocan en el más alto sitial de la jerarquía religiosa, social o política. De esta última encontramos títulos provenientes tanto de la estructura social, política colonial como de la incaica. Así, por ejemplo, reina, princesa, patrona, ñusta, coya, junto a señora, señora exquisita, madre, madre de Dios, estrella del cielo, pastoritay, mi pastora, luz divina, etc. Es importante identificar, y acá veremos, no nos dejará mentir, que la coya en ese sentido no refiere a coya solamente de coya del collao, sino coya como señora, jerarca, inca, mujer inca jerarca, y como hemos visto en Guamán Poma, que puede llegar a gobernar en paralelo o hasta más que el mismo inca. Eso es sumamente importante. Pero Chalena cuando escribía eso aún no había leído a ese nivel de Guamán Poma que nos ha hecho ella misma leer hace poco, ¿no? Alfonsina Barrio Nuevo comenta esta devoción. Profundamente creyente, pero creyente por costumbre, el paucartambino asocia sus danzas a la fiesta de la Mamá Carmen. Dentro de las andas y en el atrio de la iglesia, derrocha energías en honor a la Virgen, ya sea como cachampa o cachileno, capachuncho, sajra, coya o acahuaca. En su fiesta, 15 de julio, la mamacha viste como una princesa y sale con un parasol inca fabricado con plumas de guacamayo, la famosa achigua de los emperadores. Querubines de carne y hueso forman su corte y Chuncho, sus bailarines favoritos, abren calle con sus perachos multicolores haciéndole guardia. Por tradición, los colores de su cara son un señal de buen o mal augurio. Si está rosada como los frutos del molle que fermentan después para la chicha, vendrán épocas de bienestar para todos. En cambio, si sus mejillas empalidecen, hay que temer sus enojos y las mujeres lloran presintiendo desgracias futuras. Estoy pensando más bien de que Domi, en algún momento hemos planteado acerca de cuánto la Virgen podría estar evocando a la mamapacha, pero estoy comenzando a pensar de que la Virgen es la coya. Exacto, sí. Porque Yo esta también. fiesta la hemos leído esto lo hemos leído en Ujú, Huamantoma. sí. Por eso Chalena ya sin poder hablar nos decía que lo siguiéramos buscando acá. O sea, la fiesta de Pocartambo puede haber sido una de las últimas fiestas sobrevivientes de la coya. Ya. Ujú. ¿De Wow. cuál coya vaya usted a saber? Esa es otra cosa, pero hay que volver a leer. Bueno, continuamos. Gracias, Don. Cada paucartambino que participa en el ritual de la fiesta tiene un secreto que conoce la Virgen. Solo ella sabe las verdaderas razones por las que se participa. Los deseos más íntimos, las pequeñas o grandes frustraciones están presentes en esa relación de amor-temor con el poder sobrenatural.
Frente a los problemas de la vida cotidiana y especialmente en momentos críticos, el devoto evocará a su mamacha para que le haga el milagro, como haciéndose un talismán mágico capaz de evitar un accidente, una catástrofe, la crisis económica, o capaz de obsequiar bondadosamente y con salud a sus hijos, tranquilidad familiar o prósperos negocios, siempre y cuando se respeten las normas socioculturales que le corresponden a cada individuo como miembro de un determinado sector social. Disculpen, esto es muy chalena, realmente. Disculpen, me lo voy a volver a leer porque esto es mi mamá en pleno, en pleno. Frente a los problemas de la vida cotidiana y especialmente en momentos críticos, el devoto evocará a su mamacha para que le haga el milagro, como haciéndose a un talismán mágico capaz de evitar un accidente, una catástrofe, la crisis económica, o capaz de obsequiar bondadosamente con salud a sus hijos, tranquilidad familiar o prósperos negocios, siempre y cuando se respeten las normas socioculturales que le corresponde a cada individuo como miembro de un determinado sector social. Dicho sea de paso, son 6 líneas sin un solo punto seguido. En fin. La práctica religiosa sirve como un regulador de la conducta social e individual, reproduciendo comportamientos, convicciones y fortaleciendo los lazos psicosociales y culturales de identidad. Entonces, si hablamos de las formas elementales de la vida religiosa, podemos identificar, ¿no? Cómo la mamacha es impresionantemente poderosa, ¿no? La identidad mestiza. Y con eso, y eso es una cosa interesante. Hasta acá vemos que el prólogo está impecable respecto a la mamacha, pero de ahí Chalena nos deja preguntas, nos deja cosas que ella quiere desarrollar, cosas que yo voy a tener que seguir escribiendo, y cosas con las que ustedes también pueden aportar reflexionando. La identidad mestiza. La identidad mestiza de paucartambinos y paucartambinas y paucartambines que participan en esta fiesta se expresa en todos los aspectos del fenómeno festivo. Los observamos a través de 3 niveles principales. Uno es los lenguajes artísticos como productos de síntesis en los que la música, la danza, las artes plásticas, el teatro adquieren personalidad propia, tomando elementos de la cultura quechua como de la hispana. Son lenguajes que incorporan elementos nuevos que pasan a formar parte integral de las estructuras artísticas contemporáneas. La organización de toda fiesta y sus funciones sociales, los contenidos ideológicos, los mensajes explícitos o tácitos, la simbología de orden religioso, moral, social, político, procedente de la historia, la mitología y las reinterpretaciones contemporáneas. La fiesta de una complejidad, vigencia y funcionalidad actual. En este momento, ya eso es el cerebro de Chalena. Todas las ponencias de Chalena, todos los borradores de Chalena, todos los libros de Chalena, terminan así, con ideas sueltas, con ideas para que te lleves y sigas reflexionando y que ella seguramente siga reflexionando. Bueno, muchas gracias. Esa ha sido nuestra sesión del día de hoy. Hasta la mitad del prólogo. Muchísimas gracias a Domi, a Sebas, acá veo de Dimitri, pero entiendo a Natalia también y a Dalit. Y nada, sus comentarios, por favor. Si no, bueno, nada, muchísimas gracias. Y con esto, vamos cerrando la sesión de hoy. Muchísimas gracias por su participación y grabación. Gracias, Camilo. ¿No? Gracias, Domi. Gracias. Sí, estuvo muy hermoso leer las partes en las que Chalena se cuestiona también, ¿no? Se replantea ella misma sobre lo que está viendo, lo que está haciendo. Me parece sumamente genial poder escuchar o leer a alguien que también no está del todo de acuerdo con la religión católica y lo que representa. Y que además sigue tan vigente, ¿no? Ese cuestionamiento para muchas. Todavía la gente también sigue afirmando esto, ¿no? Yo no creo en la religión católica, no soy católica, no soy religiosa, pero creo en la Mamacha Carmen. Cosa que también se señala en la entrevista a tu tío, ¿no? Que también lo señala él. Entonces, muy genial, es un sentimiento que se vive en la fiesta muy potente y todavía se sigue viviendo, y este año se ha retomado la fiesta, entonces habría que saber también cómo está este año. Dimitri creo que perdió su micrófono, no sé si. Bueno, en realidad, como ya estaban despidiendo, pero sí, claro, me llamaba la atención también saber cómo ha cambiado la fiesta desde ese... Son cuántos años, pues, ¿no? Son, no sé, ¿cuántos años? 85,
¿no? Con más de 30 años, ¿no? ¿Cuántos? Desde Sí, más de 30 años, son Sí. 37, de hecho, han aparecido un montón de danzas más, el doble, sí. sí, y toda la dinámica también debe haber variado un poco porque, bueno, todo va cambiando inevitablemente, ¿no? Entonces, sí, sería interesante volver a ver, ¿no? Un poco ahora quizás, yo estuve como cerca de esos años, estuve como el 88 creo, y claro, eran, no sé, una docena de danzas importantes. Y después, bueno, no fui alguna vez más, pero por esa época. Y luego ahora, bueno, por los videos y todo, por ejemplo, como los collas y hay las, como chunchachas, ¿no? Chunchacha, collacha, creo. Ujú, chunchachas, coyacha también. Entonces, así son como derivaciones, se ve, ¿no? Que es y a mí me parece súper bien, ¿no? Pero como en relación a qué aparecerá todo eso también, ¿no? Cómo es ese proceso, ¿no? Y también yo había leído justo hasta esta parte más o menos y también me llamaba la atención, no, bueno, como que confirmaba como Chalena ya para ah, abordar los temas de la tradición, digamos, de la tradición musical o de la danza, de las tradiciones, este, ya su metodología, ¿no? Digamos, la parte de la estructura ideológica un poco es ya siempre abordar esto de las expresiones como parte de todo un tramado social, ¿no? Sobre todo, y como que las expresiones artísticas están en interrelación, y esto lo que pues comenta en toda esta parte, esto de que siempre están los campesinos, están los mestizos, y todas esas decisiones políticas que se van tomando están implícitas, ¿no? Y la música y la danza las va expresando continuamente, ¿no? Y entonces están profundamente ligadas y entonces hay que verlas como una expresión de eso, ¿no? Y eso creo que es una mirada distinta a la que, bueno, en un tiempo desde la folclorología hasta lo más, digamos, puede ser moderno de las visiones más modernas de la etnomusicología ya o la antropología de la música, etcétera, puedan ser como ver estos aspectos, pero yo siento que Chalena siempre está incidiendo en eso, ¿no? La expresión, cómo se arma ese tramado en relación a lo social, ¿no? Como una expresión, o sea, uno puede ver en las danzas prácticamente la ideología, puede ver las clases sociales, todo eso, ¿no? Entonces, eh, denotar eso es una forma de ya abordarlo de una manera más clara. Para mí es como un avance, ¿no? Como una, una visión más adelantada, ¿no? Más, y además que va directo al grano, ¿no? Va quitando un poco también caretas o cosas que podrían enmascarar, ¿no? Un poco, ¿no? Claro, pasando por esto de, bueno, de no usar la palabra folclore, por ejemplo, ¿no? De no ver a la tradición como folclore, de no asociarla y justamente de aclarar eso como parte, como una ciencia social, ¿no? La musicología, ¿no? Que puede aportar en eso y dar otra estructura un poco al pensamiento para el abordaje, ¿no?
Y eso, como en estos capítulos, ahí está, pues, ¿no? Los testimonios, ¿no? Y bueno, cuando decías que, claro, los campesinos como espectadores, quizás también como músicos, ¿no? Porque a mí cuando yo fui me llamó mucho la atención que todas las bandas de músicos eran de campesinos, ¿no? Y, o sea, no hay mestizo, al menos en esa época, que supiera tocar la música para las danzas de mestizos. O sea, los campesinos eran los que sabían hacer la música como se debía tocar, ¿no? Sabían las melodías, entonces los pitos, todas las quenas, todo eso solamente lo sabían hacer los campesinos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también un poco esto está, yo lo vi presente, ¿no? No sé si ahora ha cambiado un poco eso, probablemente. He visto algunas imágenes ya de mestizos eh, tocando esta música y ahí ya hay variaciones, porque ya le van metiendo otros instrumentos, porque cada uno mete lo que conoce, entonces los mestizos meten lo que conocen, ¿no? Que es más lo urbano, entonces por ahí meten unas quenas más urbanas, que son de otro material, y las sonoridades también, y no sé, no me atrevería a decir si las afinaciones, ¿no? Pero habría que conocer, pero y hasta probablemente las melodías y todo eso va cambiando, ¿no? Debe haber ido cambiando en función de justamente lo que Chalena va diciendo siempre, ¿no? De lo social y cómo eso está reflejando un montón de correlación de fuerzas sociales, ¿no? Entonces, a mí me pareció importante eso ¿no? Y también siempre interrelacionando. Y yo pienso que Chalena sí creía en la mamacha Carmen. Yo sí pienso que creía, a su manera, ¿no? Porque creía en el fenómeno social, histórico, en el hecho. O sea, lo creía y además lo entendía, ¿no? Y trataba de entenderlo. Entonces, yo pienso que sí, eso es una manera de creer también, ¿no? O sea, bueno, tú te puedes, puedes evocar a la mamacha o no sé, o a otra deidad o como al Apu, etcétera, ¿no? Pero yo pienso que sí, ella, sí había como digamos, su propio trabajo es una devoción también, ¿no? Es una ofrenda también. Entonces, no sé, de alguna manera, sí pienso que hay una conexión de ella espiritual también, ¿no? Con eso, ¿no? O sea, al margen de lo racional, ¿no? Es decir, yo creo o no creo, ¿no? Como se ve ahí, ¿no? Yo soy ateo, pero sí creo. Eso racionalmente es como incoherente, pero está ahí, es coherente en la medida que existe alguien que diga, pues, ¿no? O sea, no tengo una religión, pero yo estoy acá, ¿no? Y tengo esa fe, estoy acá. La fe también es estar, ¿no? Es estar ahí en el momento, compartir la experiencia, eso también es una devoción, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso me generó estas primeras partes del prólogo y sí quisiera, bueno, en la copia que han puesto, yo alguna vez, Chalena me mostró así el manuscrito y me recuerdo que se me quedó grabado, las coreografías están dibujadas, ¿no? Con flechitas así a mano, Sí, ¿no? eso lo vamos a ver de todas maneras más adelante. Y también las partituras, ¿no? También están de las melodías, ¿no? Eso alguna vez yo hice como, oye, Chale, ¿y cómo se puede ver eso? Bueno, pero siempre, no es que Chalena no quisiera, sino que pasaba el tiempo y luego eso se pasaba, ¿no? Pero sí sería lindo poder verlo, ¿no? En algún momento, escuchar también, ¿no? Escuchar melodías. Yo grabé en el año 89 un cassette, ¿no? Fui y seguía cada comparsa y grabé, ¿no? Grabé y es el cassette que hasta ahora tengo
que ya no hay donde escucharlo, pero ahí iba escuchando cada Lo podemos melodía. digitalizar si quieres. En el CEDINA lo podemos Sí, digitalizar. ojalá, sí, yo quisiera, Sí. espero que esté todavía. Y también tenía unas fotos de unos tíos antiguos, ¿no? Que estaban en la fiesta probablemente antes del 70, ¿no? Y se veía la calle vacía y, por ejemplo, se veía una danza que tenía un palo larguísimo, que creo que es una danza de Quijana o no sé si es otra danza, pero se veía en la foto en blanco y negro, por supuesto, unas fotos chiquitas dentadas en los bordes, así, que en esa época había, ¿no? Y ahí estaban los danzarines y todo, ¿no? Yo decía, pucha, esos años, los 80 y tanto, donde yo sí fui, y ahora, ¿no? Debe ser como tres épocas absolutamente distintas, ¿no? Y bueno, todo eso es como cosas, anhelos de poder conocer en algún momento, ¿no? Pero está bueno poder ver, es una oportunidad genial de poder revisar este trabajo. Tampoco no he visto que haya otro así de contundente sobre la fiesta de la Virgen del Carmen, que es tan vigente, ¿no? Que ha tomado tanta importancia. Me acuerdo yo cuando empecé a ir en los 80 ya iba más gente, todavía era en un solo sentido, pero ya empezaba a ir más gente, ya iban muchos turistas, iban hasta artesanos, hippies, todo el mundo iba, así, todo el mundo era así. Ahora creo, supongo que va más gente, ¿no? Supongo que va todo el mundo, ¿no? Y bueno, no sé si la carretera como está, ya hay, es ida y vuelta, o está asfaltada, o si habrá hoteles, ¿no? Porque cuando en esa época me acuerdo ibas y no tenías dónde dormir, si no conocías a alguien, ¿no? Y no existía hospedaje, no había eso, esa idea no había. Tú ibas solamente porque se supone que conocías a alguien, ¿no? La gente que iba llevaba sus carpas y se ponía así en el campito ahí, pero no sé cómo será ahora, ¿no? Si habrá esa onda de hospedaje, hay gente bueno, sí sé, porque Rodo Rodríguez y Adi Barandiarán, que tomaba fotos también, ellos tenían un terreno ahí y creo El que, manicomio Era el sur. terreno que le compraron a Chalena. exacto, que hicieron ahí un hospedaje, ¿no? Eso es lo Sí, que de hecho sabía. sí hay hospedajes, pero lo Todavía que lo no tienen. hay es una vía asfaltada, ¿no? O sea, la comunidad ha podido seguir desarrollándose en ese sentido, pero está pendiente, ¿no? Más bien, ya estamos por terminar el tiempo de la sesión, ya se va a Sí, cortar también, así Sí, que nada, gracias, muchísimas gracias Dimitri. Dimitri por tu muy valioso aporte y efectivamente poner en contexto social es el aporte también de Chalena a la musicología y a las ciencias sociales en general, a las ciencias sociales aplicadas a las artes en general. Ujú. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo y coordinamos para la próxima sesión. bueno, Sí, abrazos. ojalá puedas encontrar las fotos, Dimitri, capaz compartirlas Ya, las sí, siguientes sí, veces. sí. Ya y el cassette sí está ahí, lo digitalizamos, lo podemos escuchar. Sí, hagamos eso. Yo tengo el Bien, deck, tengo todo para digitalizar. Ya, dale. bien, Buenazo. chévere. Abrazos, nos vemos. Abrazos. Abrazos, muchas Chao. gracias. Buenas noches. Sebas, solo salgo de la reunión, ¿no? Ay, no tienes micrófono. Bueno, porque estás grabando, por eso te pregunto. Ya, ok. Entonces,